En el primer sello, ¿sale el arcángel Micael o el anticristo? Entonces, dice el texto, y salió del trono una voz, y ya demostramos que esta voz es Micael, es decir, Micael se asocia a la palabra salió, y curiosamente, esa palabra salió viene mencionado en el primer sello. ¿Qué significa esto? Dejemos que la propia escritura se interprete a sí misma. Revelaciones 6:1 nos dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, el primer sello, y oí a uno de los 4 seres vivientes, el león, decir como, con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Es un guerrero desde su creación, y le fue dada una corona para administrar el milenio, y salió venciendo. Salió el vencedor, y para vencer. En este primer sello viene codificado la salida del portavoz de Yahweh y Yeshua, pero los cristianos dicen que el antimashiach sale en el primer sello. Eso es una tremenda blasfemia, porque aquí dice que salió el jinete del primer sello, y la palabra clave es salió, y esa palabra se menciona en Revelaciones 19:5. El texto dice: y salió del trono una voz, es decir, el que sale en el primer sello no es el antimashiach, sino más bien el que sale en el primer sello es el portavoz de Yahweh y Yeshua, y ese portavoz es el relámpago que sale del trono Micael. Pero como los cristianos están cegados por Lucifer, entonces ellos dicen que el jinete que sale en el primer sello, ese jinete es el antimashiach. Y si afirmamos eso, entonces estamos diciendo que el antimashiach es la voz que sale del trono. Y esa afirmación sería una blasfemia, porque el antimashiach jamás salió del trono, y menos se va a convertir en el portavoz de Elohim. Pero los cristianos tienen como doctrina base que el jinete que sale en el primer sello, ese jinete es el antimashiach. Así ellos creen, y por ende, lógicamente, si alguien de nosotros le comenta a un cristiano que el malaj Micael es el jinete del primer sello, entonces ellos inmediatamente te dirían: eres un blasfemo. ¿Cómo vas a decir que el jinete del primer sello es el arcángel Micael? Estás blasfemando. Y te reprenderían duramente. Y eso va a suceder porque ellos no conocen las escrituras y Lucifer los ha cegado. Por tanto, en la perspectiva de los cristianos y mesiánicos, el jinete del primer sello es el antimashiach, y por ende al portavoz Micael hecho hombre, los cristianos y mesiánicos lo llamarán el anticristo. Y esto va a ocurrir, y ya está ocurriendo, porque los cristianos y mesiánicos no conocen la escritura, y por ende no reconocerán al portavoz de Yahweh y Yeshua, sino que se burlarán de él, lo llamarán loco, endemoniado, anticristo, etc. Entonces, volvamos a leer el texto del primer sello. El verso dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, el primer sello, y oí a uno de los 4 seres vivientes, el león, decir como, con voz de trueno. ¿Por qué al jinete del primer sello lo anuncian con voz de trueno? Esa pregunta los cristianos y mesiánicos no pueden contestar, porque la voz de trueno es la voz de Yahweh y Yeshua. Y además de esto, al único jinete que se le anuncia con voz de trueno es al primer jinete, primer sello. Y si decimos que el jinete del primer sello es el antimashiach, entonces estamos diciendo que Yahweh y Yeshua
le anuncian de forma especial al antimashiach, le dan un honor muy grande, anunciando su salida con voz de trueno. ¿Podría ser eso verdad? Definitivamente que no. Yahweh y Yeshua jamás darían honor al antimashiach y menos lo anunciarían con voz tronante. Por tanto, afirmar que el antimashiach sale en el primer sello, anunciado con voz de trueno, eso es una doctrina tremendamente demoníaca. Y tristemente, los cristianos y mesiánicos creen en esa doctrina. ¿Qué significa esto? Sigamos en plegaria para que Yahweh y Yeshua abran los ojos de los cristianos y mesiánicos, porque todavía no les ha amanecido la verdad. Entonces dice el primer sello: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes, el león, decir como con voz de trueno. Al jinete del primer sello se lo anuncia con voz de trueno, porque ese jinete es el portavoz de Yahweh y Yeshua Micael. Y como Micael tiene aspecto de relámpago y además emite los 7 truenos, entonces obviamente su salida Yahweh y Yeshua lo anuncian con voz de trueno, y esta salida Yahweh y Yeshua lo han inmortalizado en el Taelín número 7 de su portavoz. Voz de Yahweh, voz de Yahweh, salió el portavoz. Truena la voz y clamor de Micael. Entonces dice el primer sello: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes, el león, decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. El jinete del primer sello viene montado en un caballo blanco, y el blanco representa la pureza, la luz. Pero los cristianos y mesiánicos dicen: Satanás se disfraza de malaj de luz, y en base a ese verso concluyen que el jinete del primer sello es el antimashiach, que viene disfrazado de blanco. Esa es la conclusión que ellos hacen, pero esa conclusión está totalmente sacado de contexto y no toman en cuenta los demás parámetros como la voz del trueno, etc. Por tanto, el argumento de los cristianos y mesiánicos es algo superficial. No conocen las escrituras, porque este jinete del primer sello es el arcángel Micael encarnado, y la escritura lo revela. El texto dice: el jinete monta el caballo blanco y tenía un arco. Fíjense que el texto dice en pasado: tenía un arco, es decir, antes de salir el jinete del primer sello ya poseía un arco de guerra, es decir, era un guerrero desde su creación. La pregunta es: ¿quién es este guerrero? La propia escritura lo revela. El texto dice más abajo: y salió venciendo. Y esa palabra salió aparece en Revelaciones 19:5. El texto dice: y salió del trono una voz que clama con voz de trueno. ¿Quién es esta voz? Es el portavoz Micael, que sale del trono como relámpago y trueno. Por tanto, la escritura se interpreta a sí mismo, y queda demostrado que el jinete que monta el caballo blanco, ese jinete que tenía un arco, ese jinete no es otro que el arcángel Micael, que sale como portavoz, es decir, sale como el primer testigo. Y luego dice el texto: y le fue dada una corona. La corona es un regalo nuevo que Yahweh y Yeshua le dan a su malaj Micael,
porque Micael en el cielo tenía el rol de guerrero, simbolizado por el caballo que monta y el arco que tiene. Pero después, cuando se abre el primer sello, Yahweh y Yahshua envían a su guerrero Micael y le ponen una corona, es decir, le entregan la administración del milenio, porque la corona tiene que ver con gobierno. Pero los cristianos y mesiánicos dicen, esta corona es el gobierno del antimashia por 42 meses, pero no entienden que esta corona representa la estrella de la mañana que Yahweh y Yahshua le entregan a su malaj Micael encarnado. Pero si decimos que esta corona Elohim lo pone sobre la cabeza del antimashia, entonces estamos diciendo que Yahweh y Yahshua le entregan la estrella de la mañana al antimashia. ¿Podría ser eso verdad? Definitivamente que no, y por ende, la doctrina de los cristianos y mesiánicos es completamente satánico, porque Yahweh y Yahshua jamás le entregarían la estrella de la mañana al antimashia. Por tanto, esta corona del jinete del primer sello es una corona real y auténtica, y esta corona jamás Elohim lo pondría en la cabeza de un inicuo como el antimashia. Entonces dice el texto, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, es un guerrero desde su creación, es Micael, y le fue dada una corona para administrar el milenio, y salió venciendo, y para vencer. El jinete del primer sello es un auténtico vencedor, vence por medio de la sangre de Yahshua. Pero si decimos que el antimashia es el vencedor que sale, entonces estamos diciendo que el antimashia vence por la sangre de Yahshua, y esa afirmación sería blasfemar en contra de Yahshua. Por tanto, este vencedor del primer sello es un auténtico vencedor. ¿Quién es este vencedor? Salmos 49:4 nos dice, inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Voz de Yahweh, salió el portavoz, truena la voz y clamor de Micael. Voz de Yahweh, salió el vencedor, corona tú me pusiste para reinar, con tu arco poderoso Yahweh, tú me ciñes para poder pelear con el dragón. Voz de Yahweh, clamó el portavoz, truena la voz de Yahweh como león. Voz de Yahweh, salió Micael, truena mi voz y clamor como león. El primer trueno se emitió, Yahweh, clama el portavoz, clama el portavoz, Micael.